Buenos días, jóvenes estudiantes del TEC de La Laguna. Los saludo con gusto como siempre. Hoy miércoles 3 de marzo del 2021. No obstante que, como todos sabemos, los miércoles es asesoría. Pues ya me recordaron que quedó pendiente de ayer la actividad en el MATCAD. Básicamente esa actividad va enfocada a graficación de superficies en el espacio. Ahí en la clase de ayer mencioné en algunas diapositivas la superficie en el espacio para efectos de derivación con respecto a una variable, con respecto a dos, de manera cruzada, etcétera, para construir la ecuación diferencial exacta como la diferencial total de una función en dos variables, donde la diferencial total es la suma de las diferenciales, una con respecto a x y la otra con respecto a y. Entonces, asociada a ese aspecto de funciones en dos variables, tenemos lo que es la graficación en dos variables. Yo hace buen rato di cálculo vectorial a eléctrica electrónica y ahí trabajábamos esto. Incluso teníamos unas actividades bien interesantes por equipos, en donde había que construir figuras en el espacio y luego calcular volúmenes, intersección con planos, en fin, ¿no? Estaba bastante interesante esa actividad. Ya me pasé al MATCAD. Quiero aviso de que sí lo están viendo. Sí, profe. Práctica 2. Práctica 2, dice práctica 2, pues ahí por orden, no sé, no es, en realidad es la práctica 3, ahí viene en el material, acabo de ver. Es la práctica 3, superficies en el espacio. Sí, es la página 87. La página 87 en el libro, aquí estoy viendo mi libro. Ahí se pueden apoyar en la página 88 para esta práctica, ¿sí? Entonces, ya lo comenté, la superficie más simple es el plano. La declaramos como con minúsculas F, paréntesis, X, Y, y dos puntos para definir. Entonces, pues es un plano amigable. Voy a ponerle menos 2X, menos 4Y. Y para cambiarle a lo que hice ayer, le ponemos aquí más 12. Es un plano amigable para efectos de graficación. Siendo la X y la Y a la 1, la figura es un plano. Graficamos con el graficador acá, gráfica de superficie, surface plot, si es que se dice así. Y simplemente le ponemos aquí una F, sin más nada, enter, y nos debe dar la superficie. No nos la dio. Yo aquí lo achaco a que estamos trabajando con paquetes pirateados. Les faltan archivos que seguramente la empresa ya los mandó. Aquí lo que hacemos es doble clic. Le quitamos el show border aquí de lo primero que se abre, general, show border. Enter. Listo. Y ahí está el plano. ¿Sí? Por default nos los da así. Nótese con qué facilidad estamos graficando un plano. ¿Sí? Ya se nos fue. Ahí está. Con qué facilidad estamos graficando un plano. Declaramos y listo. Icónico este paquete. Esto lo podemos formatear. Esta función, este plano está construido de tal manera que podemos colocarlo en el primer cuadrante, en el primer octante. Le doy doble clic, me voy a ejes, el eje X, autoescala, le pido que me lo dé de 0, va a cortar en 6, de 0 a 7, ¿sí? Y luego le pido, a ver si no se me quita el eje Y, igual, le quito autoescala, le pido que me lo dé de 0 a 4, ¿sí?
Y luego el eje Z hasta 12, quito autoescala de 0 a, pues a 13, ¿sí? Ya lo tengo, ya le dije aquí que me lo den el primer octante, ¿ok? Y ahí está recargado, ¿sí? Por aquí le buscamos, no recuerdo si es apariencia. Avanzado no es, apariencia para aumentar, en general no es, Black Planos, pues no, título, pues no, Quick, esto, Quick Plot Data, aquí le pedimos más rejillas, 50 rejillas, aquí tú le mueves y haces el entramado más. Ahí está, ¿sí? La definición de nuestro paquete. Ojo, si Z es fx, si Z y Y vale 0, X va a valer 6, acá toca, debe llegar hasta 6, ¿sí? Es cuestión de la resolución de la máquina, ¿no? Corta a X en 6. Si Z y Y valen 0, perdón, si Z y X valen 0, Y va a valer 3, aquí llega 3. Si X y Y valen 0, Z va a valer 12, acá debe tocar en 12, ¿sí? Esos son los puntos notables. Ahora, si Z vale 0, tú despejas la Y y tienes esta recta, que es una traza de 6 a 3. Si Z vale 0, despejas la Y. Tienes aquí una recta que va de 6 a 3. Si X vale 0, Z va a ser menos 4Y más 12. Es esta traza, se llama traza. Finalmente, si Y vale 0, Z va a ser menos 2X más 12. La intersección de la superficie con cada eje es un punto notable. Eso lo hacíamos a mano alzada. La intersección de la superficie con los planos XY, XZ y YZ se le llama traza. En el caso del plano, pues son rectas, ¿no? Y ya graficaste un plano, ¿sí? Entonces, aquí fue todo a la 1. Si uno está a la 2 y el otro está a la 1, ¿sí? Independientemente de los signos y los coeficientes, es un paraboloide. Sí. Lo voy a quitar para graficarlo. 4 más x cuadrada. Estos números son independientes. La cosa es que uno sea cuadrado y el otro la 1. Puede ser la x, puede ser la y. Sí. Y le ponemos la f por default, el enter. Le pedimos el que quite el show border. Y ahí está nuestro paraboloide. Es una parábola que se estira sobre el eje, ¿sí? Usted la puede acomodar para verla, ¿sí? Y está haciendo ahí las proyecciones. La acomoda y ve precisamente pues una parábola, ¿sí? Una parábola. Si los signos cambian, pues la parábola se invierte, en fin, ¿no? Recordar que si la x cuadrada es positiva, va hacia arriba, si la x cuadrada es negativa, va para abajo. Y aquí tiene usted el paraboloide. Nosotros trabajábamos en vectorial y por ahí con nieve seca, los jóvenes conseguían ahí en el camellito nieve seca adecuada y hacían un paraboloide y sacábamos la ecuación, ¿sí? La Y nos dice que el eje está sobre el eje de las Y. Esta Y, ¿sí? Este es el eje y pues x cuadrada está por ahí por un lado y por otro lado, ¿no? Aquí está el paraboloide. Si ambas están al cuadrado, con coeficientes diferentes y signos positivos o negativos, es un elipsoide. Si son signos contrarios, es un hiperboloide. Esto que estoy comentando, que estoy haciendo, viene ahí en el material, página 88, práctica 3. ¿Sí?
Entonces, aquí tenemos, bueno, aquí lo puse con el eje X. Aquí está nuestra, ¿sí? La y cuadrada es negativa, abrió para abajo. O sea, el cuadrado es negativo, abre para abajo. El cuadrado es positivo, abre para arriba. Todo esto te permite a ti identificar qué tipo de superficie de revolución es, cuál es el eje, para dónde va, para dónde abre, en fin, ¿no? Esto lo hacíamos a mano alzada, ¿sí? No sé en qué año sería. Y bueno, también lo hacíamos en las aulas activas. En esa época no teníamos aula activa. Yo tenía que andar buscando aulas en laboratorio para que me dieran chance, cuando menos 2 o 3 veces por semestre, y hacer esto. Yo no tenía cañón, no podía yo proyectar en el salón, entonces era platicado y luego buscar dónde nos daban chance de hacer estas prácticas, ¿sí? Pero bosquejábamos a mano alzada. Describías qué tipo de superficie es, ¿sí? Y eventualmente, en el caso del plano, dábamos los puntos notables, ¿sí? Si ambos son cuadrados, ojo, los dos son cuadrados, signos iguales, coeficientes diferentes, es una elipsoide. Si los coeficientes son iguales, si los signos iguales, positivos o negativos, pues es una esfera, ¿sí? Este 2 me dice que es elipsoide. Este 2 y signos negativos me dice que es elipsoide. E igual lo graficamos, ¿sí? Aquí está mi elipsoide. Y aquí está el domo que hay por ahí en la Plaza del Eco, ¿sí? Esto yo lo alcancé a ver con los eléctricos. Vamos igual, eléctricos y mecatrónicos. Vamos al parejo, ¿sí? Y ayer lo trabajé en la clase, por eso no se me extrañaba con ustedes. La cúpula que hay en la Plaza del Eco, ahí en la ampliación Los Ángeles, debe ser un elipsoide o semejante a un elipsoide. Aquí les platico algo, pues relacionado con estas cuestiones matemáticas. Hubo un ingeniero respetable, ya falleció, el ingeniero Alberto Castillo Martínez, Alberto Castillo, egresado de la UNAM, Facultad de Ingeniería, siempre trabajó en la UNAM. Se dedicó a la construcción y a dar clases. Entonces, dentro de sus productos, él patentó un tipo de losa que tenía semejanza con un paraboloide. Le llamó tridilosa. Lo patentó. Las características eran su alta resistencia a la carga. Se utilizó mucho este tipo de construcción en los años 60, 70, todavía en los 80 había estructura de este tipo, eran características de Pemex. Por ese invento que él hizo, pues recibió bastantes regalías, de tal manera que su aspecto económico lo resolvió tranquilamente y se dedicó a otras actividades, específicamente a la cuestión política. Fue del Partido Comunista Mexicano, participó en huelgas, en plantones, en marchas, se involucró bastante en el movimiento del 68, estuvo en Lecumberri como preso político, estaba en la UNAM cuando el ejército toma la UNAM, y él logra escaparse, sale corriendo. Bueno, logran escaparse los que tenían agilidad o se dieron cuenta a tiempo, en fin, ¿no? Ahí apresaron a muchos estudiantes y maestros. Alberto Castillo, José Revuelta de acá de Durango, en fin, ¿no? Entonces el ingeniero Alberto Castillo diseñó, descubrió, construyó, patentó ese tipo de losa y le fue bastante bien. Era de esta forma, semejante a
algo parecido a un huevo. Se dice que la estructura del huevo es muy resistente, de tal manera que de forma transversal no lo puedes romper, ¿sí? Por la estructura particular que tiene. Por supuesto que el huevo no es un elipsoide completo. Por ahí está medio de alguna parte achatado y de la otra parte alargado, ¿no? Entonces, este sería el elipsoide. Si los signos son contrarios, independientemente de los coeficientes, y ambos están al cuadrado, pues es el hiperboloide. Son las superficies canónicas. Aquí está, cuadrado, cuadrado, negativo más. No importa cómo estén los signos y no importan los coeficientes, pueden ser diferentes o iguales. El resultado es el hiperboloide, también conocido coloquialmente como silla de montar, porque parece una silla, una montura, pues, ¿no? Una silla de montar. Por ahí dentro de las elucubraciones que se hacen, se aventura que esta es la geometría del universo. Sí, cuestiones hiperbólicas. En fin, ¿no? Aquí está el hiperboloide. Esta es una rama del hiperboloide, claro, ¿verdad? Es una rama. El hiperboloide son dos ramas. Igual acá en el, ¿cómo se llama? Elipsoide, pues es una vista. No sé si, ahorita se me ocurrió ponerle una coma, menos F. A ver qué me dice. No, pues no me dio nada, no puede, ¿no? Y no me lo acepta. ¿Sí? No acepta dos gráficas aquí. Ahí está. Entonces este es el hiperboloide. La hipérbola es de dos ramas. Este debe tener dos ramas, pues esta es una rama. La otra rama anda por allá por otro lado, ¿no? Es una hipérbola jalada, la rama de una hipérbola jalada, ¿sí? El semestre pasado lo trabajamos por esta vía. El antepasado lo trabajamos todavía presencial porque nos salimos el día 18 de marzo, miércoles 18, ya no se suspendieron las clases. Entonces esto yo alcancé a verlo presencial. Y no recuerdo con ustedes, mecatrónicos, no recuerdo. Seguramente que sí, pero se me quedó grabado que los jóvenes de eléctrica, bueno, un grupito, para esta fecha yo en presencial ya tenía hecho los equipos, porque hay trabajos en equipos de 3 compañeros. Y luego cuando íbamos a las prácticas, ahí a la aula activa, yo los sentaba por equipos en las diferentes mesas. Aquí el equipo 1, el equipo 2, etcétera, para que trabajaran en equipo. Entonces hubo un par de equipos de eléctrica. Esto es muy rápido, ya lo vi, ya lo platiqué 15 minutos. Entonces en clase, aula activa lo veía así rápido, explicaba más. Y luego ya que se pusieran a trabajar, a manejar el MATCAD, a buscarle superficie en el espacio. Y recuerdo que un par de jóvenes de esos equipos hicieron un toroide. Por el perfil de ellos eléctricos, pues manejan cuestiones de electroimanes y todo eso, ¿no? Y el toroide yo creo que lo acababan de trabajar y le quedó excelente ese toroide. Se me grabó porque les quedó muy, muy, muy bonito, ¿no? Yo los invito a que con su MATCAD y esto que estamos trabajando se aventuren a hacer figuras diferentes. Le meten colores, le acentúan por ahí, le ponen vistas y enriquece mucho las presentaciones, ¿no? Entonces, esto era lo que nos quedó pendiente. Nuevamente repito, esto lo vi ayer con los eléctricos, alcancé a verlo y con ustedes me dicen que no, pero pues ya lo vimos, ¿no? Quedó aquí grabado, les mando la grabación un rato más y bueno, ya que llegue para que lo tengan y se pongan a trabajar. Son las figuras canónicas, ¿sí?
Profe, ¿qué pasa si hágalo? En este trabajo de la enseñanza hay varias cuestiones, hay muchas cuestiones, ¿no? Y luego precisamente yo se las platico. Aquí, por ejemplo, en este momento les platico que los teóricos del aprendizaje mencionan ahí algo que le llaman estilos de aprendizaje. Dicen que cada uno de ustedes tiene una forma particular de aprender. Yo les he dicho que no, que eso no es cierto y lo he mostrado, pero bueno. Y dentro de esos estilos de aprendizaje, ellos mencionan uno particular que dividen en 4 etapas. Y cada etapa las caracterizan por una pregunta. Ellos le llaman la etapa de primera etapa, ¿por qué? Segunda etapa, ¿cómo? Tercera etapa, ¿para qué? Y cuarta etapa, ¿qué pasa si? Y eso no es característico del ser humano, sino es característico de la humanidad. La humanidad en el desarrollo cognitivo se encontró primero en la etapa del por qué. Y es característica también del ser humano, ¿sí? Yo recuerdo que en mi época con mis hijos, ahorita no sé cómo le hagan, cómo le hicieron, cómo vean, pero en esa época yo les compré a mis hijos los libros de los porqués. Papá, ¿y por qué el viento? ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué las hojas se mueven? ¿Y por qué esto? Es una etapa temprana en el individuo y fue temprana en la humanidad. Los griegos buscaban explicar por qué si yo lanzo una piedra se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué si suelto la piedra se mueve? ¿Por qué explicar? Eso llegó hasta con Galileo, que matematiza la física y él cambia la pregunta de por qué al cómo. ¿Cómo se mueve la piedra cuando se suelta? Cuando aparece el cómo, la ciencia se matematiza y se desarrolla de manera explosiva, ¿sí? Eso en la educación formal, los profesores no son conscientes y no se lo aclaran a los jóvenes. Las matemáticas sirven para describir lo que yo aquí insisto mucho. Y eso te permite conocer, ¿sí? Después del cómo viene el para qué, le llaman el pragmatismo, y ustedes lo padecieron. Y yo evito que le surja ese conflicto con el enfoque que le doy. ¿Y eso para qué me va a servir? Ah, mira, para esto. ¿Y eso para qué? En secundaria. ¿Y eso para qué? Muchos profesores con clases de matemáticas. Profe, ¿y eso para qué? Pues para que acabes la carrera. Pues para que acabes la prepa. No, no, no. La matemática no es un requisito curricular. La matemática tiene un fin. ¿Sí? Entonces, el para qué. Aquí está involucrado en mis clases el para qué. Y finalmente el qué pasa si. Profe, ¿qué pasa si a la hielo yo le pongo un 4? Pues pónselo y ver qué sucede. Ve qué sucede. Yo tengo mi libro de laboratorio de matemáticas en MACAD y en alguna práctica les digo, al hacer una gráfica, cámbiale este número, vea qué sucede y explique por qué pasó eso, por qué sucedió eso, qué afectó. Cuando tú empiezas a hacer eso, estás haciendo ya hipótesis, estás usando el conocimiento. Entonces, yo les digo, lleguen a esa etapa. ¿Qué pasa si? ¿Sí? Incluso en clases con los otros profesores. Oiga, profesor, ¿qué pasa si le cambiamos esto? Porque estás ampliando el conocimiento. Ese qué pasa si es producto de la reflexión. Estás construyendo el conocimiento. Entonces, en estas figuras, superficies canónicas, plano, son 5, plano, paraboloide, esfera, elipsoide e hiperboloide, pues son las que trabajamos, son las que serán amigables, digamos, son las cónicas trasladadas al espacio, que tienen una estructura particular y tú las puedes identificar, ¿sí? Por ahí en el tema 3 hay una actividad interesante en donde
por ejemplo, una parábola, por ejemplo aquí, ¿qué pasaría si esta x cuadrada y cuadrada llevara un término cruzado? Generalmente los términos cruzados significan que los ejes no son paralelos a los ejes coordenados, ¿sí? Se lo ponemos, pues vamos a ver, ¿sí? Los términos cruzados significan que no son paralelos los ejes de la cónica a los ejes coordenados. Lo peor que va a pasar es que no la grafique. Ahí está, ¿sí? Se desplazó, se movió. Sí la puedo graficar, pero el eje ya está atravesado, ya es transversal el eje del hiperboloide. Estos términos cruzados eso significan. ¿Qué tenemos que hacer para quitar el término cruzado? Pues una transformación. Transformaciones que ustedes manejan y yo esperaría a pastos en álgebra lineal, transformaciones lineales. Las transformaciones lineales te permiten trasladar ejes, rotar ejes, en fin, ¿no? Y pues esto era lo que quedó pendiente de ayer, compañeros. Para efecto, si hay alguna pregunta, adelante. Antes de salirme de aquí. Profe, Dígame. esta representación no lo utilizamos en el método de las homogéneas ni en el de separación de variables porque es un tipo diferente de problema, ¿no? ¿O por qué? Sí. Sí, lo que pasa que en aquellas dos, bueno, recuerden que aquí un compañero me preguntó que la solución de alguna, básicamente, separación en variables no se pudo poner de manera explícita. ¿Sí? No se pudo poner de manera explícita. No pudimos despejar, como le hice yo en alguna ocasión, y igual a fx o x igual a fy. Y la dejamos como fxy como está aquí. Como esas no son superficies canónicas, pudiese ser que ¿cómo se llama? El MACA no la graficara. El joven que me preguntó, bueno, ustedes hagan el intento. Hay algunas soluciones de separación de variables que no se pueden poner de manera explícita. La pusimos como fx de y. Comprobamos que estaba correcta la solución, evaluando xy, evaluando la función en el punto y nos debe dar 0, y luego sacando la de y de x con funciones implícitas y satisfacer la ecuación. Pues ahora vete a intentar graficarla en el espacio a ver qué sucede. ¿Sí? Y la curva correspondiente para ese caso será cuando el eje Z desaparece, porque esto está igualado. Recuerda que cuando lo evalúas en el punto te da 0. Significa que el eje Z desaparece. No me dio para acá. El eje Z desaparece. Aquí está desapareciendo el eje Z y esta sería la gráfica que tú verías, pero se va a ver como un plano porque es una proyección. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa pudieras hacer? Ver la proyección de la superficie en el plano XY. No, pues ese es el plano, ¿no? Cuando tú metas las condiciones, esto vale 0, desaparece Z y te queda nada más el plano pero te va a quedar como un plano, no te va a dar mucha información, ¿sí? Habría que buscarle por ahí para intentar ver, vamos a ver, quizá de esta forma, en fin, ¿no? Entonces, qué bueno que hiciste esa pregunta, porque eso implica que explores la posibilidad de graficar esa fxy que sacaste de separación de variables para acá. Las homogéneas, pues no me acuerdo, no recuerdo si rápidamente, también aparecen fxy y pues habrá que buscarle, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? Quedan 10 minutos. Voy a salirme de aquí. Voy a salirme de aquí
para ir al libro. No es aquí, es acá. Dejar de presentar. Aquí estamos en el libro, jóvenes. ¿Quiero un sí? ¿De rutina? Sí. Página 88, práctica 3 es esta. Esta práctica, me preguntaron ahorita, es una actividad adicional que te genera 10 puntos directos a tu promedio si lo envías. Igual en tiempo y forma para el domingo antes de las 7. ¿Sí? Aquí está, esto es lo que yo trabajé ahorita. Aquí está todo lo que ya expliqué. Y esto es lo que me vas a reportar. ¿Sí? Graficar 3 planos diferentes, 3 paraboloides diferentes, 3 elipsoides diferentes y 3 hiperboloides diferentes. En cada caso, formatea su gráfica para ganar en apariencia y determinar los puntos notables. Puede incluir colores, título, subtítulo, cuadriculado, etc. Este sería el reporte de tu práctica. ¿Sí? Pues implica la portada y luego algo como esto. ¿Sí? General. Sí. No desarrollar todo esto porque pues es mucho tipear, pues puedes copiarlo y pegarlo, no hay bronca, ¿no? Graficar 3 planos, sí hay que explicar el plano, qué estructura tiene, y luego ya da los 3 planos. Explicar el paraboloide, qué estructura tiene, y luego dar los 3 paraboloides, el elipsoide y el hiperboloide, ¿sí? Esta será la práctica, que son 10 puntos adicionales a tu promedio, directo al promedio, ¿sí? Si lo haces, si no lo haces, pues no hay bronca, ¿sí? Dice, realiza tu deporte de práctica generalmente con el punto 5, o sea, esto. Esto lo encargo en presencial, reporte por equipos, pero obligatorio para efectos de evaluación, ¿sí? Aquí es adicional por si lo quieres hacer. Entonces, pues eso sería lo de hoy miércoles, que era asesoría y se convirtió en clase. Profe, Dígame. aprovechando que está ahí, perdón, en el punto 3, de ahí de la guía de estudios, el ejercicio 10, ¿Qué tiene? ahí el grado, ¿cómo lo determinamos? O eso de si es homogénea, ¿cómo se vería ahí? Híjole, no es homogénea. LA a la 3 no tiene grado, ¿sí? Aquí debe llevar una X. Estoy en Word. Aquí debe llevar una X. No es homogénea. Qué bueno que me lo dijiste. Yo estaba revisando ese y creo que Porque sí también es, ¿no? aquí, está más de 10. Sí, pues se supone que la forma original es con la y el e a la menos 3x no necesita una x. La derivada es en e y la Bueno, otra se pasa como constante. Y lo que pasa es que aquí la Y está a la 1. Para efectos del grado, las funciones trascendentes no se consideran de grado 0. ¿Sí? Esto no me gusta porque te queda L a la 3x, lo eliminas. es que esa es de las exactas, o sea, Ah, de las exactas, perdón. sí, Ajá, sí, pero me quería confundí. saber cómo analizar esa parte, ¿no? Ah, no, pues deriva, pues ya, sí es exacta. Esto es M. Derivada con respecto a Y, E a la menos 3x. Sí, me quedé pensando en las homogéneas. Derivada de esto con Y es E a la menos 3x. Derivada de esto con X es E a la menos 3x y es homogénea. ¿Sí? Sí, es homogénea. Me quedé enclochado con las exactas, disculpen. Sí, es Gracias, profe. exacta. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, profe, entonces,
Esa Dígame. no es homogénea porque la Y tiene exponente 1 Ajá, y el otro término no tiene la Y el exponente 1. ajá. Sí, sí. Sí, Ok. aquí, disculpen, me quedé con las homogéneas. Yo la estaba viendo como si fuera homogénea. No es homogénea. ¿Sí? Pero sí es exacta. La primera, X y Y sumada, no es homogénea. Segunda, sumada, no es homogénea. Tercera, sumada, no es homogénea. Cuarta tampoco. Quinta tampoco. 6 cuadrado cubo, no es homogénea. Esta 7 pudiera ser homogénea porque Y sobre X es a la 1. Esta 7 pudiera ser homogénea. Y sobre X es a la 1. ¿Sí? Ah, no, es a la 0, perdón. Es a la 1 menos 1 es 0, 3 es 0. Esta pudiera ser homogénea a la 7. Acá las homogéneas está a la 2, está a la 1, está a la 1, a la 1, está a la 3, 2 y 1, 3, está a la 2. Esa es la característica de las homogéneas. ¿Sí? Y acá nada más dijimos que las 7 pudiera ser homogéneas. A ver, la voy a hacer por homogénea. Aquí dijeras tú, pues éntrele a ver qué le da. ¿Sí? Pero pues aquí debe ser exacta, ¿no? Derivada de esto con respecto a Y, pues es 1 sobre X. Derivada de esto con respecto a X, pues es 1 sobre X, si es exacta. ¿Ya? ¿Qué más, jóvenes? Pues excelente reunioncita. 25 jóvenes de 30, de 30, de 20, de 30. Por ahí me faltó alguien. Dado que trabajamos, voy a pasar lista. Nos queda ahí 2, 3 minutitos rápidamente. Denme chancita. Abril, Alejandro, Brian. Brian no estuvo ayer, ¿verdad? ¿O sí? ¿No está Noar? Sí, estaba ayer. Como no está, no era clase. Ah, no, es otro grupo, hombre. Aquí estamos, ahora sí ya. Aarón, no está Aarón, ¿verdad? Como era asesoría, Abril, Alejandro, no está Andrés, Brian, mande, Aquí. Carlos, Daniel Basurto, David y Daisy y Eric, David, Daisy, Eric, Felipe, Fernando, Gerardo y Ana. Felipe, Fernando no está. Gerardo, sí está Fernando, ¿eh? Felipe, Fernando, Gerardo, Ana, Hendrik, Jaciel, Jesús y Jesús. Jaciel, Jesús, Jordan, José y Juan, José Alejandro, José Manuel y Juan, Mario, Luis Enrique no está, Mario Gerrel, Mauricio, Renzo, Victoria. Renata no está, ya ve, faltó gente. Como era asesoría, no tienen clases. No está Andrea Michel, no está Ángel Gabriel, no está Luis Enrique, ni Renata. Perfecto. Bien, jóvenes, pues muchas gracias. Quedó grabada la lista. Ya que baje el video se los envío. Ya fueron pocos los que tuvieron que pedir chance para entrar. Aquí le moví, ni modo.